oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a Milim, la historia de las diásporas, con Alicia Ben-Mergui. ¿Qué tal, Alicia? Muy bien, sobre todo encantada porque estamos hablando de uno de mis temas favoritos, o vamos a hablar, que es el tema del Renacimiento. Bueno, déjame que recuerde a los oyentes que estamos llevando ya muchas entregas hablando de los judíos de Italia y ahora, como tú anunciabas, hoy seguramente será la primera parte de esta historia de los judíos de Italia y el Renacimiento. Pero antes de empezar, vamos a recordar también que esta historia y muchas más pueden encontrarla en la página web milimcultural.com.ar o www.milimcultural.com.ar. Y si quieren pueden recibir también un boletín electrónico sobre historias de la historia judía cada 2 semanas en su correo electrónico, por supuesto de forma gratuita, suscribiéndose a través de cultural@arnet.com.ar. Dicho todo esto, entonces sí, nos sumergimos en este mundo que levanta la cabeza después de una edad oscura, ¿no? de Europa, con todos estos pueblos bárbaros y germánicos y eslavos y todos paseándose por Europa, y por fin Europa empieza a ver una lucecita aparte de la religión al final del túnel. Sí, bueno, los medievalistas no estarían muy de acuerdo con vos porque las cosas que se hicieron en la Edad Media, algunas fueron oscuras y otras no tanto. Pero bueno, es cierto que en Italia, sobre todo en Florencia, y todavía cuando uno va lo ve porque está ahí, comienza un movimiento y comienza una corriente que va a ser una filosofía que va a ser el humanismo y una corriente artística que va a afectar todas los órdenes de la creación de la época, que es el Renacimiento. Así que a mí me parece, honesta y humildemente, que el Renacimiento es un fenómeno típicamente italiano, que después va a ser o copiado o imitado, bueno, lo que sea, pero esto tuvo lugar en una sociedad y en un lugar como es la Florencia sobre todo de los Medici, donde hubo una explosión cultural y artística notable. Y también tuvo que ver con lo que era Italia, porque lo que pasa es que el Renacimiento es un momento de la historia donde el pasado está todo ahí. El foro, las cosas que hicieron los romanos, cuando van a hacer un jardín excavan y encuentran, la arqueología es una de las bases, donde ellos van a recuperar esa presencia del pasado que está ahí, que solo excavando, solo mirando un poco, está ahí. Esto fundamentalmente en Italia y sobre todo en Roma, pero no solo en Roma, también pensemos que lo que es la Toscana, ahí estuvieron también las otras, hay memoria de otras civilizaciones también notables. Estoy pensando en los etruscos, ¿no? Y pensemos, bueno, en esa época era un lugar totalmente salvaje, pero Sicilia estaba llena de los templos griegos de la Magna Grecia, y los hicieron los griegos, y lo que tenés ahí, lo que hay todavía en Sicilia, lo habían hecho los griegos, no solo los romanos que copiaron a los griegos. Entonces hay todo un movimiento. El Renacimiento es un movimiento de recuperación del pasado, de los valores del pasado, de aquello que la Edad Media se había empeñado en olvidar, sobre todo el cristianismo que había sido extremadamente severo y donde sobre todo el catolicismo va a insistir de que este es un mundo donde el hombre está de paso, está al servicio de Dios y es infinitamente pequeño frente a la grandeza de Dios. Bueno, estas son las cosas contadas de un modo simple que uno estudia en historia, sobre todo cuando un profesor de historia tiene que explicar que el arte gótico es eso. Cuando la gente entra en una catedral gótica, lo que siente es una enorme pequeñez frente a esa grandiosidad increíble y hay que haber estado en Europa y a poderse dar cuenta y apreciarlo, ver esos
todas esas ventanas por donde entra la luz, toda esa enorme belleza, y sentir que el hombre es infinitamente pequeño frente a la obra divina. Lo que va a empezar a surgir en el Renacimiento, a mediados ya del siglo XIV, lenta pero seguramente, es un cambio de mentalidad que va a seguir creciendo con el tiempo. Esto tiene que ver también, yo no puedo renegar de mi formación que está alimentada con una base tomada del marxismo, ¿por qué no? Del materialismo histórico, donde dice que cuando surgen los mercaderes, y estos mercaderes empiezan a hacer fortuna y quieren legársela a sus hijos, lo que ya no quieren es pensar solamente en que lo que tienen ellos es van a estar acá de paso y nada más. No, señor. Ellos creen, son muy creyentes, aportan mucho a la iglesia, pero creen en los placeres de este mundo, creen en la necesidad de dejar una herencia. Es un cambio de mentalidad enorme. Y en este cambio de mentalidad enorme van a educar a sus hijos de un modo diferente, les van a hacer aprender idiomas, no solamente cosas de la Iglesia Católica, les van a enseñar idiomas, dije, pero van a tener que aprender matemáticas para aprender a hacer las cuentas, para poder llevar sus negocios, van a tener que tener nociones de geografía porque viajan. Hay todo un cambio enorme, y esto es muy visible con estos banqueros que surgen sobre todo en Italia, también en Alemania. Los más famosos fueron los Medici, pero los lombardos fueron extremadamente importantes. Y entonces esto va a derivar en el mecenazgo, va a derivar en gente que tiene dinero para poder encargar obras. Sí, van a tener la cara de la Virgen, van a tener la cara de José, pero es la cara de las familias que están pagando a los pintores para que presenten su fisonomía a sus descendientes, cosa que en la Edad Media era impensable. Yo creo que uno de los mejores relatos sobre eso está en El nombre de la rosa, que escribió Umberto Eco. Eso es ¿qué es lo que cuenta ahí? Bueno, acá, ¿por qué estamos hablando de los judíos? Bueno, tenemos entonces que el Renacimiento es un movimiento de recuperación del pasado, de los griegos, de la filosofía griega, de los romanos. Pensemos que los romanos hacían estatuas sobre sí mismos, donde la imagen de los emperadores y de todos los donantes estaban reproducidas sobre todo en las estatuas, cosa que en toda la Edad Media no se hizo. Cuando uno está mirando la Edad Media, lo que son visiones idealizadas o que no tienen nada que ver con la realidad. Entonces vas a mirar, por ejemplo, un retrato de la Virgen y del niño, y vas a ver que, por ejemplo, el niño es un enano gordo y pelado, viejo, y que la Virgen que está pintada va a tener la misma cara que todas las mujeres que las rodean, porque como en este mundo, esa mentalidad que dice, en este mundo estamos de paso, y la imagen verdadera no tiene sentido de ser representada, porque pronto te vas a morir, y de eso no habrá quedado nada, todo eso va a cambiar con el Renacimiento. Me imagino que lo estoy contando de un modo bastante simple, pero es así. Entonces hay como una recuperación de todo el saber del pasado, se empieza a estudiar a los griegos nuevamente, a los historiadores, a los novelistas romanos. Hay toda una valoración de un mundo y además lo que se recupera de un modo muy simple, para explicarlo más sencillamente, es del volumen. El Giotto es el primero que pinta figuras con volumen, donde la gente tiene un aspecto más relacionado con la realidad. La gente tiene cuerpo, porque incluso lo que se conoce con el nombre de arte internacional son figuras muy bellas, pero muy planas. No hay nada muy relacionado con la verdadera imagen de las personas. Y esto en el Renacimiento, sobre todo con Miguel Ángel y con nada más ni nada menos que Leonardo, pero sobre todo con Miguel Ángel, va a ser la máxima expresión que va a tener el Renacimiento. El Renacimiento tiene otra condición, o el humanismo. El humanismo es como la recuperación del hombre en su mundo. El humanismo es una filosofía que coloca al hombre como centro del universo,
como al servicio de Dios. Pero hay proclama una humanista que es de Pico de la Mirándola, donde le dice al hombre: no te he creado para que seas mi siervo, sino para que seas el... Más o menos es así, ¿eh? Estoy diciendo lo que me acuerdo. En el centro de tu mundo, para que hagas con él lo mejor que puedas y lo más que sepas, para que te apropies. Y entonces acá hay una característica muy curiosa. Cuando Pico de la Mirándola, que murió en 1496, las malas lenguas dicen que envenenado, no sé si tenía 40 años, era un noble italiano, habla de Dios, no está hablando del Dios cristiano, no está hablando del Dios Padre, Dios Hijo que existe dentro del cristianismo, del catolicismo. Está hablando, todavía no ha surgido el protestantismo, está hablando de Dios como hablan los judíos, de un Dios único. Es ese Dios que le da a ese hombre todas las capacidades como para que haga de este mundo el suyo, el propio. Y así va a ser como surgen artistas. Yo creo que nunca más históricamente se presentó una cosa así. Si uno piensa en lo que ha sido, sobre todo, bueno, si vamos a hablar de Leonardo es algo único en la historia. Si yo creyera en que hay extraterrestres, creería que Leonardo vino de otra galaxia, porque Leonardo fue alguien increíble. Pero también Miguel Ángel, que fue pintor, escultor, arquitecto, que fueron gente que desarrolló, una vez estando ahí en Italia, vino un arquitecto y explicó que se podía leer en una clave musical, las formas en que estaba encarada, no sé, me voy a acordar después, un edificio diseñado por él. Entonces es gente que tenía todas las capacidades, o las desarrollaba, o creía en eso, no sé qué decir. Y entonces en esto también yo quiero señalar y hablar, yo no sé si da solamente para explicar que en esta recuperación de la cultura griega y de la cultura de los clásicos, también de la cultura grecolatina, lo que también está la recuperación de la cultura judía. Es en esta época donde se ponen a estudiar y empiezan a valorar el conocimiento del hebreo. Vienen hebraístas y enseñan. No nos olvidemos que la Vulgata es una muy mala traducción de la Biblia. Esto va a generar un cambio enorme posteriormente en las formas de actuar y de pensar, porque tiene que ver con que la recuperación del hebreo y del conocimiento del hebreo y de las obras judías se considera extremadamente importante. Acá pasan varias cuestiones. Una de ellas tiene que ver que en Italia vivían judíos. Después llegaron los sefaradíes. Cuando llegan los sefaradíes, también llega el conocimiento y la divulgación de la Kabbalah, porque la Kabbalah es algo que hicieron los judíos de España. Acá tengo mis textos que no son de judíos y que eso está fuera de cuestión y discusión. Pero, por ejemplo, acá me encontré con que, por ejemplo, en la época son varios los papas, habla de todos ellos y dice que los papas Martín V, Eugenio IV, Pío II, Julio II, León X, León X fue un papa Medici, Pablo III, Julio III y Sisto V tuvieron médicos judíos. Pero además, León X también tuvo un médico, pero era un hebraísta, le enseñó hebreo. Y le hizo estudiar la Kabbalah, pero el tema del hebreo fue importantísimo. Un judío que vino de lo que era la Provenza, de cuando los judíos se tienen que ir, que se llamaba, no te rías, o no se rían los que me escuchan, pero bueno, es una tradición de Bonex de Lates con 2 T, E y S. Y Bonex, en la traducción al castellano, es más o menos Boneto de Lates. Que le enseña el tema de, uno se da cuenta cuando está en el Vaticano y va por las distintas salones donde están las grandes pinturas de los grandes maestros, uno está mirando que hay cosas escritas en hebreo, cosa que hasta el siglo
XV no ocurrió, no lo sabían. Una de las puertas de Santa María de Fiore, yo estuve ahí, le saqué una foto, está la Torá y está toda escrita sobre una puerta de madera en hebreo. El conocimiento del hebreo se empieza a juzgar muy importante y necesario. Y entonces acá va a haber varias cuestiones de las que vamos a hablar. Hay, por ejemplo, un cuadro que se llama Los Reyes Magos, que es de Benozzo de Gozzoli, y está en el Palacio Medici Ricciardi. No me voy a olvidar nunca porque fue el primer lugar que visité en Florencia, que me produjo una fascinación de la cual nunca me voy a recuperar, porque para mí fue maravilloso poder ver y conocer todo eso. Y entonces en esa como montaña que está esa procesión, está retratado un judío. Y este judío era Elías del Medio, un judío que había venido de Candia o de la isla de Creta, de la ciudad donde vivían los judíos. Pero también estaban los judíos que vivían en Padua y también en Perugia. Y estos judíos que vivían en Padua y Perugia ya conocían las cuestiones de la Kabbalah. Ellos le enseñaron a Pico de la Mirándola, le enseñaron hebreo. Él sabía perfectamente y manejaba perfectamente el idioma hebreo. Pero además de eso, él tenía, se dice que más de un centenar de obras judías importantísimas. Yo todavía no voy a hablar del cabalismo, de cómo él estudió y cómo se ocupó, porque esto lo quiero dejar para la próxima vez, pero lo que sí quiero decir es que los papas en esa época, sobre todo hubo muchos, compraron, para la Biblioteca Vaticana, compraron pergaminos, compraron obras de los judíos. Y entonces la Biblioteca Vaticana se convirtió, a partir del fines del siglo XIV y de ahí en más en adelante, una de las más importantes colecciones sobre obras judías. Acá tengo un ratito más, ¿sí? Sí, un momento. Bueno, dice que a mediados del siglo XV, gracias a Nicolás y al erudito Gianozzo Manetto, se buscaron manuscritos judíos que la convirtió en una de las bibliotecas más ricas en estas cuestiones. Y dice que gracias a esto, más allá de todo lo que fue el judaísmo español, porque lo fue, la cultura judía va a adquirir un fulgor internacional. Estoy citando a Jean Delumeau, que escribió un libro, La civilización del Renacimiento, que no es judío, por lo menos que yo lo sepa, y está hablando de cómo, gracias a todo esto que pasó en la Italia del Renacimiento, que todavía ni siquiera era Italia, estamos hablando sobre todo de Florencia, que fue la capital del Renacimiento, va a tener que ver con este desarrollo del estudio del hebreo y de los textos judíos, que vamos a ver cómo influyeron posteriormente en otras cuestiones culturales y también religiosas. Bueno, yo creo que cumplimos así por lo menos con una parte. No sé si fue claro lo que conté. Sí, ha sido muy claro y vamos a seguir esclareciéndonos dentro de 2 semanas cuando volvamos a hablar del Renacimiento, de los judíos de Italia, y contigo nuevamente, Alicia Benmergui, aquí en Milim, la historia de las diásporas. Recordamos la dirección de la página web www.milimcultural.com.ar y para recibir el boletín electrónico cultural@arnet.com.ar. Dicho todo lo cual, muchas gracias, Alicia. Bueno, muchas gracias por poder contar esta cosa que además ustedes lo tienen cerca, no sé si van y lo ven, pero para mí llegar ahí y poder mirar todo eso fue como una especie de milagro que nunca voy a lograr olvidar. Bueno, nos encontramos la próxima vez para continuar hablando un poco sobre este mismo tema.